Los datos son el activo más valioso. Acompáñanos a hablar de privacidad en la era de inteligencia artificial. Solo para simplemente también sumar algo de contexto, sería ideal comenzar hablando del concepto genérico de qué es privacidad de datos en este mundo digital y adicionalmente abordar un poco las estrategias que deberían adoptar las organizaciones de manera genérica sin centrarse o especializarse en algún sector en específico. A ver, siempre se ha dicho que la privacidad de los datos parte de un proceso legal de cumplimiento, es decir, tradicionalmente las áreas legales dentro de las organizaciones solicitan que nosotros como entes de información o que tenemos datos sensibles, no necesariamente de los teléfonos, sino datos sensibles a nivel general, mantengamos una estrategia de resguardo de data, ¿sí? A lo cual se conoce en el mercado como data driving, es decir, hoy por hoy las organizaciones hacen uso de los datos precisamente para poder analizar esos mismos datos y tomar decisiones con base en ello. Eso es data driving. Todas las organizaciones funcionan de la misma manera y por eso es que Power BI, Tableau, Looker tienen mucho éxito, porque convierten esos datos en información y esa información en conocimiento. Principio básico por el cual nace ERA. Ese es el principio básico que nosotros entregamos en su momento para el nacimiento de ERA. ERA es nuestro sistema de Business Intelligence que nos permite a nosotros tomar acción en tiempo real basado en situaciones gráficas desde el punto de vista de gestión y atención de incidentes de seguridad. Marco global. No solamente nos centramos en la posible clasificación o exfiltración de información, sino también desde el punto de vista de un ataque como tal, ¿vale? Entonces, cualquier escenario de riesgo que conlleva a la organización a estar bajo un posible ataque o bajo riesgo, automáticamente dispara un dashboard en ERA, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que se ve y cómo se tiene contemplado esto? Se prevé que la privacidad de los datos se va a volver en un sistema activo de control, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Estos datos se están moviendo en tiempo real, o sea, no solamente están almacenados en un sitio, sino están almacenados en múltiples sitios para que el negocio haga uso de ellos y de esa forma puedan tomar decisiones estratégicas. La inclusión de inteligencia artificial lastimosamente entra en un criterio, ¿cómo llamarlo?, difícil para las áreas de seguridad porque tú no controlas qué puedes subir a un modelo de inteligencia artificial. Tú tienes ChatGPT, te llega un contrato, tú lo puedes subir y no pasa absolutamente nada. El sistema te lo lee, te da unas recomendaciones y te dice qué tienes que hacer. Pero la información que nosotros subimos ya se vuelve de carácter público y ese es uno de los principales problemas, que no controlamos esos datos. Por eso la estrategia de privacidad de datos para los próximos años cobra una relevancia bien grande, porque esos datos ya no se vuelven un sistema estático, por llamarlo de alguna manera, sino se vuelven un sistema dinámico cambiante en el tiempo y que depende de la necesidad del proceso de negocio que la consulte, se va a transformar. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que dentro de las estrategias que se plantean como ecosistemas basados en la privacidad de los datos hay dos grandes: diseño basado en privacidad y el otro es el uso de la inteligencia artificial como control. Siempre hemos dicho, y voy a partir de atrás hacia adelante, que el uso de inteligencia artificial nos permite hacer la detección, ¿sí? Y bajo parámetros que nosotros dentro del centro de operaciones tenemos, definimos también que se hace el mecanismo de contención, que es lo que nosotros conocemos como AIOps. Entonces hay un concepto que se llama AI First, que es ayuda en la detección, y hay un concepto que se conoce como AIOps, que ayuda en la contención. Pero en medio hay un gran vacío, y es como yo controlo los datos que de cierta manera se están publicando, se están prolongando. Para eso entra AI by Control, o el control de la inteligencia artificial para proteger esa privacidad de los datos. Entonces ya dejamos de ser un sistema, como lo mencionaba, estático, a empezar a analizar basado en inteligencia artificial cuáles deberían ser los criterios a contemplar para que un archivo se vuelva restringido, público o secreto. ¿Cómo funciona en la actualidad? Tradicionalmente, una de las principales estrategias que utilizan las organizaciones es la clasificación de la información. Entonces hay ciertos documentos que tienen ciertos criterios y basado en esos criterios determino si es confidencial, restringido o público. Eso está muy bien, pero ¿de qué me sirve? No, eso te va a permitir saber si el documento puede salir de la organización o tiene que permanecer dentro de la organización. ¿Y qué pasa si hay un error humano? ¿Y qué pasa si lo subo en un modelo de inteligencia artificial? ¿Voy a controlar eso? La respuesta simple es no lo vas a poder hacer, a menos de que existan controles, ¿sí? Controles como DLP. Por eso te decía que Netscope aplicaba ahí, no como el control de navegación, sino como el posible sustituto para protección de navegación como tal. ¿Listo? Bajo ese escenario,
se han definido varios principios, o bueno, se han definido varias estrategias precisamente para poder mitigar ese tipo de filtración de información. Lo primero es identificar claramente el flujo de información. La clasificación de la información es importante, sí, pero si no tienes un flujo de información, no sabes. ¿Qué quiero decir con esto? Una hoja de vida. Una hoja de vida es un archivo o un documento público restringido, es público, ¿vale? Basado en ese criterio, yo tengo que definir hacia dónde va a viajar esa información. Va a viajar de cara externa a mi organización, de cara interna, y con eso voy a poder determinar cuáles serían los criterios que aplican de manera directa para mitigar ese posible impacto, ¿vale? Es automatizado para automatizar. Claro, eso se tiene que automatizar. Yeah. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí es donde entra AI by Control, ¿sí? Que es el que define, basado en un parámetro y modelos de Machine Learning, específicamente de regresión lineal, cómo deberían ser los archivos clasificados, ¿sí? Dependiendo la naturaleza de el mismo. Hay un concepto curioso, bueno, pues a mí no me gusta utilizarlo, pero es el fingerprint del archivo. El fingerprint del archivo es, yo entro al documento, empiezo a analizar el contenido del documento y basado en ciertos criterios voy a determinar cuál es la clasificación del archivo. Nosotros colocamos marcas de aguas a los documentos y le colocamos algo que se conoce como confidencial. Entonces cuando entra un sistema y hace un fingerprint, detecta que hay un sistema de confidencial y ya clasifica el archivo como confidencial. ¿Eso es bueno? Claro, ya le estás quitando la carga operativa a un humano para que clasifique ese archivo como confidencial. Ejemplo, nosotros no lo hacemos. Lo hace un sistema de fingerprint, ¿vale? En este caso de Office 365. Segundo, hay que minimizar la transferencia de datos. O sea, si ya tenemos establecido hacia dónde van a viajar, pues hombre, tratar de establecerlos bajo ese mismo criterio. Si yo ya sé que el secreto de cómo es que construimos Mateo es un archivo secreto o restringido para todo el mundo, yo no lo voy a subir a un repositorio público. Entonces, archivos confidenciales tienen que quedar alojados localmente dentro de la organización, garantizando de esa manera pues, que el acceso al mismo es completamente restringido. Y para eso entran los controles básicos de seguridad, el acceso a la información. Entonces, esto no es algo simplemente de ciberseguridad, sino también a nivel de tecnología que aplica, ¿vale? El otro es algo que todos conocemos, pero que es muy raro y en los procesos de auditoría nosotros nos piden eso, nos lo pidieron, es el tema de enmascaramiento o anonimización, ¿sí? Tokenización de la información. Existen 3 mecanismos por los cuales nosotros podemos coger esa información y hacer un enmascaramiento. El primero es coger los datos, darle la vuelta, es decir, que sea exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo hago tradicionalmente eso cuando trabajo de cara a operación. Yo no me presento como Luis Roncancio, sino me presento como Gabriel Romero. Yo soy un analista más, ¿sí? Entonces, Gabriel Romero, necesitamos que Gabriel Romero se conecte. ¿Y quién es Gabriel Romero? El mismo Luis Roncancio. ¿Listo? Hice una anonimización de mis datos. El enmascaramiento, empiezo a volver los datos que considero son sensibles con ciertos criterios. Entonces, por eso es que utilizamos L y en cambio de la I utilizamos el 1 y empezamos a dar una conversión a esos datos. ¿Qué pasa con la enmascaramiento de los datos? Que así como enmascaras en el origen, tienen que desenmascarar en el destino, y si no, de nada sirve. Sí, claro, tú enmascaras acá, muy bonito y todo, cuando llegue allá el sistema no va a entender y tú qué me estás pasando. Entonces, por eso se necesita hacer la desenmascaramiento de los datos, ¿vale? Y el otro es el tema de la tokenización. ¿Y qué es el tema de la tokenización? Cuando se transfiere un volumen de archivos o un flujo de información, tradicionalmente se le coloca un ID único e intransferible y el ID solamente es replicado por el receptor. Nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ustedes envían un correo, utilizamos la palabra confidencial o secreto y se enmascara, entre comillas, bajo un ecosistema y le llega a la persona, y la persona, si está autenticada con usuario y password, puede acceder a ella. Entonces, esos son los criterios que tenemos. Hay otro aspecto que me parece importante y es el tema de Zero Trust Data, ¿sí? Ese esquema de Zero Trust Data, pues todo hoy por hoy es Zero Trust, ¿no? Entonces, confianza mínima. Entonces, es exactamente el mismo principio de cero confianza en las otras organizaciones, pero en este caso con directamente los datos como tal. ¿Qué queremos decir? Hay un ecosistema de acceso por sensibilidad, y eso tradicionalmente no lo hace. Las organizaciones tienen un control de acceso basado en algo que se conoce como airbag, si no estoy mal, que es Role Based Access Control. Sí, o sea, yo sé que soy un gerente comercial, tengo acceso a cierto tipo de información y te doy acceso, ¿sí?
Pero si Valentina es un comercial, también tiene acceso. Pero si Germán es un comercial, también tiene acceso. Ahora, ¿por qué yo no puedo suplantar a Germán y hacerme pasar por comercial y tener acceso a la misma información? Me asigno un rol, ¿vale? Hay un criterio importante frente a eso y se conoce como ABAC, que es control de acceso basado en atributos. El control de acceso basado en atributos rompe el paradigma de darle acceso de manera directa a una persona basado en su rol, sino dependiendo del criterio por el cual tiene que pedir acceso, lo va a analizar. Entonces, Luis Roncancio quiere tener acceso a la información comercial, pero Luis Roncancio tiene malware, Luis Roncancio tiene ciertos comportamientos inusuales de navegación, páginas de pornografía, tiene páginas, no sé, de subir información a Dropbox, entre otras, como que el comportamiento no es muy habitual, ¿sí? Entonces, por ende, un atributo de Luis es que no es un buen usuario para darle acceso. Y bajo ese criterio no le doy acceso a la información. Eso es acceso por sensibilidad. Lo otro es autenticación continua. Nosotros particularmente partimos de un principio muy chévere y que me gusta porque facilita mucho la vida, y es, bueno, en Colombia existe algo que se llama la ley de principio de confianza, pero en el caso de nosotros se establece una relación de confianza. Yo ya confío tanto en Germán que de cierta manera, si él necesita mis credenciales de acceder, le digo: no, Germán, estas son las credenciales, puedes acceder. Y eso está mal. Por eso es que de cierta manera nosotros deberíamos entregar siempre accesos, que entra en disyuntiva precisamente con otro panorama diferente, y es el tema de passwordless. O sea, el usuario no se va a poder aprender en cantidad de passwords que existen o que debería tener, sino deben haber ciertos criterios o herramientas para poderle dar acceso. Entonces, el tema de acceso basado en ecosistemas tipo passwordless también corre una relevancia importante, pero es de la parte de autenticación continua. El tema de gobierno de datos es otro de los aspectos importantes. Ya hablamos sobre el ciclo de vida de la información o el ciclo de movimiento de la información, ya hablamos sobre los criterios que se deben complementar, pero el gobierno de los datos no, es decir, quién es el que gobierna o tiene control sobre esa información, quién la puede modificar, quién la puede editar, y bajo esos criterios es que deberíamos empezar a actuar. Si Luis Roncancio es el custodio de una información, custodio no administrador, pues de cierta manera no debería tener acceso a modificar el archivo. Soy el custodio, soy quien la protege, pero no debo modificarlo. Germán tiene permisos de administración o de modificación, en el responsable. Y eso en las organizaciones no funciona porque no lo tenemos concebido de esa manera. El custodio es el mismo administrador y puede dar privilegios como tal, y no es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué función tiene el custodio? Simplemente garantizo que la información que tengo almacenada dentro de un repositorio de información cumple los 3 criterios establecidos por la tríada de ciberseguridad: disponibilidad, integridad y confidencialidad, enfocándonos más en la integridad. Pero volviendo a la primera pregunta, dual en cuanto a, o sea, no solo, o sea, es interno y externo, ¿no? Claro, la protección de los datos es interno y externo. ¿El problema cuál es? Existen 2 criterios de data como tal. Bueno, realmente no, sí son 2. Data en reposo y data en movimiento. ¿Cuál es la que tú proteges internamente? Obviamente proteges la de reposo, pero la de movimiento se puede mover internamente. Yo le paso información a Germán, pero Germán no tiene que tener acceso a esa información. Okay. Yo no le voy a pasar a Germán cómo fue que construimos Mateo, por ejemplo. Entonces no debería tener acceso porque la controlas. Pero de cara externa solo proteges una, que es el movimiento. La de reposo tú ya no la puedes proteger. ¿Dónde vas a poder analizar múltiples fuentes de información? Eso es casi imposible. Y ahí nace un servicio diferente, y es el tema de monitoreo de marca, que se encarga de poder detectar exfiltración de información alojada en repositorios no habituales basado en ciertos keywords. ¿Sí? El monitoreo de marca no es interno, el monitoreo de marca es externo. Por eso es que la protección de información interna se hace en reposo, alojada sobre las estaciones de trabajo o principales file server, y en movimiento, pero local, interno. ¿Sí? Y hacia cara al usuario final externo, sí, simplemente la data en movimiento. Okay. Esa es. Entonces, esa es una buena pregunta porque los clientes tradicionalmente no saben qué es eso. Entonces, si tú quieres tradicionalmente convencer a un cliente, háblale de eso. Dile cuáles son tus datos en reposo y cuáles son tus datos en movimiento. Y el cliente, ya somos 2. Y ya con eso lo tiene claramente. Luis, uno en ese sentido podría decir que la mejor estrategia es implementar tantas estrategias como sea posible. Sin embargo, cuando se entra desde una perspectiva financiera, se entra a priorizar, y también incluso cuando se habla de la tipología de empresa y el sector al que pertenece y los riesgos que enfrenta, uno podría estar incluso hablando de una priorización de estrategias. En ese sentido, ¿cuál debería ser el orden
comenzando por el más relevante de implementación de este tipo de estrategias, es decir, yo como empresa u organización, ¿por cuál debería comenzar? Evidentemente Zero Trust, pero de ahí para abajo, ¿cuáles otras debería implementar? Ok, eso va a depender del objeto al que quieras llegar a proteger. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu objetivo es proteger data en movimiento, claro, el Zero Trust te garantiza casi una cobertura del 60%, o sea, ya tienes casi ganado más de la mitad de lo que tienes que hacer. Después de eso, el Zero Trust tiene que venir alineado con el tema de Zero Trust Data, que es básicamente un DLP, ¿sí? Pero con esteroides, donde básicamente empiezas a definir ciertos criterios de movimiento de datos y bajo eso ya empiezas a proteger. También, si tú quieres empezar ya a controlar, que era la parte de gobierno que les mencionaba ahorita, qué tipo de información sale de cara hacia ciertos repositorios de información no comunes, por ejemplo el tema de monitoreo de marca, y que hoy por hoy, bueno, eso tiene un nombre diferente, el tema de monitoreo de marca, con el avance o con la inclusión de la inteligencia artificial, porque ya no es tan fácil detectar los ataques o posibles fuentes de información exfiltradas si no se hace uso de inteligencia artificial. Es complicadísimo, ¿sí? Nosotros hemos visto una decreción, una tendencia a la baja en que los servicios de monitoreo de marca tradicional no están logrando detectar ni el 20% de lo que detectaban hace 2 años. ¿Por qué? Porque el modelo de inteligencia artificial te ofusca, ¿sí? Entonces, pues si yo estoy buscando a Luis Roncancio y hagan esa búsqueda, ustedes coloquen su nombre completo dentro del navegador Google y les va a aparecer toda la información de ustedes, ojalá entre comillas, para que les aparezca específicamente su nombre y les va a aparecer dónde ustedes han sido mencionados, ¿sí? Pues su fuente de información, que es pública, entre comillas, o bueno, consideramos que era restringida como el número celular, ya no lo es. Entonces, esos son los criterios primero. Segundo, bajo esos ecosistemas de DLP, bueno, estaría el Zero Trust Data o el DLP, ¿sí? El tema de la clasificación de la información, que es fundamental precisamente para poder hacer eso, y construir una estrategia de ABAC precisamente pensado en la protección del acceso a la data en reposo. Esa debería ser como los criterios como tal. Listo. Hay una pregunta que a mí de pronto me hace eco y es, uno para qué debería proteger la data. Evidentemente hay tipo de data, hay una data crítica y hay una data que es menos sensible, y pues digamos como organizaciones uno se podría preguntar, yo para qué quiero proteger toda la data o información de mi empresa, número 1, y número 2, si a eso le sumo que está cifrada, y en ese sentido pues llegar a quebrar esas criptografías tomará años, porque adelantarme a evitar también que me la roben, qué puede estar sucediendo a futuro como organización y qué implicaciones podemos estar teniendo en dado caso. Ok, nosotros hablábamos ahorita que los datos, pues más que un aspecto legal, se están volviendo un activo. Exacto, un activo crítico de las organizaciones. Hemos escuchado por muchos años el concepto de que las empresas son conformadas, o los empleados conforman las empresas. Sí, pero ¿qué conforman los empleados? El conocimiento. Sí, ese conocimiento cómo se adquiere con información interna. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos hacen la empresa al fin y al cabo. Bajo ese criterio, si se llegase a exfiltrar información o no se llega a proteger de manera adecuada la información, ¿a qué estaríamos sujetos? A posibles robos de identidad, a posibles fraudes financieros, a posibles suplantaciones directamente de las organizaciones, extorsiones. Ya saben que, no sé, Sergio es el responsable del área de marketing y como responsable del área de marketing pues tiene cierto acceso, no sé, presupuesto, alguna cosa. Entonces yo empiezo a extorsionar a Sergio directamente frente a eso, a daños psicológicos, que eso es lo que se está viendo hoy por hoy, ¿sí? Uno de los principales aspectos, por ejemplo, que los datos ya no son personales o los datos personales ya no son personales y no son públicos, ha hecho que la masificación de los ataques crezca a gran escala y el objetivo de eso es el daño psicológico. Ejemplo, yo ya sé que a Germán le gusta la comida vegana, ¿sí? Entonces bajo ese ecosistema yo empiezo a tratar de vulnerar a Germán para que cambie esa mentalidad o tratar de volcar esos esquemas psicológicos para que yo tenga una posición, una ventaja competitiva, y eso los hacen
muchas organizaciones. Entonces yo daño reputacionalmente a una organización, pero daño psicológicamente a otra. Entonces si yo ya sé que los tres son mecanismos de toma de decisión, empiezo a afectar de ti, empiezo a afectar de ti, empiezo a afectar de ti. Si afecto a los tres, sé que voy a lograr una ventaja competitiva, ¿vale? Ese es otro de los mecanismos por los cuales se tiene que proteger. Ahora, esto no solamente nos lleva a tener una ventaja estratégica dentro de las organizaciones, es decir, la data protegida es una ventaja estratégica dentro de las organizaciones, sino que nos permite resguardar el activo más valioso. Hemos escuchado que el activo más valioso son las personas, no son los datos, ¿sí? Y en este mundo de data driving, No, claro. los datos son la parte más importante como tal. Los datos se protegen para salvaguardar las personas y tener una estrategia, ventaja competitiva sobre los competidores. Esa es la razón. Listo, doctor. Muchas gracias.